Enigmas del más allá. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Ya estamos nuevamente transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes su programa Enigmas del Más Allá. Y bueno, qué bueno que nos acompañan. Vamos en este momento a darle la bienvenida a nuestro compañero Carlos Guzmán. Carlos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros seguidores y a aquellos que nos están escuchando. Y bueno, pues aquí una vez más, muy contento de participar con estos temas que por demás son muy interesantes. Y el día de hoy nos toca hablar de los lugares enigmáticos, que realmente contamos muchos y vamos a hablar desde los que encontremos alrededor del mundo, como aquí en nuestro territorio mexicano, Sergio. Claro, Carlos. Veo que tienes una lista por ahí de varios lugares enigmáticos. En lugares enigmáticos, ¿a qué te refieres con lugares enigmáticos, Carlos? Pues mira, cuando estamos hablando de lugares enigmáticos, son lugares donde ha habido eventos o sucesos inexplicables para el ser humano, ¿verdad? Que generalmente la gente involucra mucho cuando hablo de lugares enigmáticos, pues las pirámides de Egipto, Teotihuacán, Machu Picchu y cosas así. Pero realmente hay otros lugares que por sus antecedentes se vuelven muy enigmáticos y la mayoría no han sido descifrados. Lugares enigmáticos que tú conozcas, Carlos, ¿cuáles son los que más te llaman la atención? Menciónanos uno, por favor. Pues mira, dentro del que yo conozco estamos hablando de las 7 luminarias que se encuentran en el estado de Guanajuato. Y que curiosamente pues se habla de que son impactos de meteoros que hicieron esos cráteres, pero de manera muy particular hay dos en especial que han llamado mucho la atención y uno que se localiza en la ciudad de Valle de Santiago, que se conoce como La Alberca, y de hecho en sí el pueblo en sí de Valle de Santiago fue conocido a nivel internacional por una situación ahí que se descubrió de unas verduras gigantes. Unas verduras gigantes en ese lugar. ¿Tiene algo que ver el tipo de energía que emanan los cráteres o alguna situación así, Carlos? Mira, se ha hablado mucho de que las energías, por ejemplo, en el caso de la de Valle de Santiago, que el cráter se le conoce como La Alberca, se habla de que esa energía es negativa y todo ello, pero ya es en cuestiones esotéricas. En cuestiones del fenómeno de las verduras gigantes, estamos hablando de que aquí hay un personaje que se llama Óscar Arredondo, sí, que él dice que a él le dieron toda la información unos extraterrestres para que él pudiera sembrar y que las verduras crecieran a ese nivel tan grande. Al parecer el testimonio del señor Óscar Arredondo, por aquí lo tenemos, también lo tenemos en internet, está al alcance de todos. Les vamos a pasar por aquí un pedacito de lo que él platica justamente sobre esto de las verduras gigantes. Por aquí tenemos el audio para que puedan escuchar. Esta es una entrevista que se le hizo, entonces vamos a pasar con el audio y lo escuchamos, Carlos, regresamos. ¿Cuál es la fórmula, Óscar, para conseguir eso? Es una fórmula cósmico-astrológica que consiste en una fórmula y una técnica para energetizar la semilla. Por ejemplo, una cebolla. Se energetiza el producto con el sol hasta darle un punto de energetización exacta. Es decir, se deja la semilla al sol. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? Depende de la calidad de la semilla, depende de la intensidad del sol, hasta que agarre cierta consistencia, cierto color. ¿Qué color? Un color verde. Muy bien, ya hemos conseguido el color verde. ¿Qué hacemos ahora? Inmediatamente ya tenemos el color. Si sembráramos sin técnica esa semilla, obtendríamos una cebolla de unos 3 veces más del peso normal. Pero ahora vamos a sembrarla con la técnica cósmico-astrológica. Se siembra el producto del momento en que el sol nace hasta el momento que esté en el cenit únicamente. Ahí se suspende la siembra. Solo en esos momentos. Solo en esos momentos se puede sembrar la semilla de la cebolla, por ejemplo. Por ejemplo. Y es muy importante que en 3 días no se meta riego al terreno. Por esta cuestión. ¿Cualquier tipo de terreno es bueno? Cualquier tipo de terreno fértil en cualquier lugar del mundo es factible para que esto proceda. Entonces, ya sembrada la semilla, si se le metiera riego inmediatamente, la energía solar escaparía de la semilla.
Entonces, hay que dejar que los rayos terrestres impregnen el producto por 3 días para que lo hagan compatible al lugar donde se sembró. A los 3 días se mete riego y aquella semilla parece que hace explosión, dando volumen y rendimiento por hectárea en la forma que ha quedado demostrado. Eso es. Bueno, Óscar, vamos a ver si tenemos esos resultados, si hay esa producción extraordinaria que podría aliviar a la humanidad. ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué se han detenido las investigaciones? ¿Por qué ha tenido usted tantos problemas? Incluso creo que ha estado en prisión. Le contesto esta pregunta con otra. ¿Qué pasaría si a estas alturas resultara un sustituto del petróleo, por ejemplo? Hay mucha inversión, hay muchos intereses criados. Como no se usa abono químico, las transnacionales se verían perjudicadas en la quiebra. Como hay mucha sobreproducción por el rendimiento por hectárea, sabemos que hay que quemar miles de toneladas de productos agrícolas, avícolas, marítimos, para que la balanza de los precios esté estable. Esa es la razón por la que esto está frenado, señor. Ok, ya regresamos y este es el audio del señor Óscar Arredondo, donde él justamente está platicando, Carlos, de que él se basa en los ciclos de la luna, al parecer, según es lo que él platicaba. ¿Tú qué crees que tenga que ver esto? ¿Es más la situación de los ciclos de la luna o tiene que ver las propiedades de la Tierra en sí? ¿Cuál será la verdad ahí? Pues mira, yo te puedo mencionar que sí va mucho de la mano los antecedentes de la luna. De hecho, la luna tiene varias fases en las cuales incluso al ser humano como tal lo afectan. Hay mucha gente que en cuestiones de la luna se alteran con los nervios, su sueño, empiezan a tener mucha ansiedad y todo ello. Recordemos que la luna influye incluso en todo el planeta porque maneja las mareas rojas, maneja el mar, y nuestro cuerpo está constituido en 3/4 partes de agua. Entonces la luna sí tiene mucho que ver, yo pienso, en este procedimiento del señor Óscar Arredondo para la creación de esas verduras gigantes. Las propiedades de la Tierra pudiéramos decir que también, pero digámoslo de la siguiente manera, estuvieran naciendo verduras gigantes por todos lados, y curiosamente solo se dio en Valle de Santiago. Solamente en Valle de Entonces Santiago. debe de haber sido más que por la Tierra, por la técnica que se está aplicando. Carlos, te menciono esto de lo de la luna porque, por ejemplo, otro lugar enigmático del que veo que tienes aquí en esta lista, veo que tienes Teotihuacán, y ahí justamente está la pirámide de la luna, que también era venerada. Entonces me imagino que tiene que ver justamente entre el lugar enigmático número 1, que es Valle de Santiago, el segundo, que es acá en México, el lugar de Teotihuacán. ¿Tiene que ver la veneración de la luna respecto a esta teoría de Óscar Arredondo? No necesariamente, porque realmente estamos hablando de que las pirámides como tales son centros energéticos, que son adoradas y que le dan un nombre al ser humano, porque va a ser la pirámide de la luna, la pirámide del sol, la de, ¿qué te gustaría de esta? La serpiente emplumada, cosas así. Pero en el evento de la creación de las verduras gigantes es todo el procedimiento. La pirámide queda totalmente afuera de lo que se está llevando a cabo en Valle de Santiago, o se llevó a cabo porque definitivamente creo que el hombre no pudo, o más bien no quiso dar la técnica. Sí, al parecer por ahí había una información de que gente del gobierno justamente había venido y que le habían dicho que tenía que parar ese tipo de información, que no la divulgara, porque venía justamente lo de los alimentos transgénicos para acá América, en esta región del Bajío, en Guanajuato. Y por eso justamente por ahí tuvieron que intervenir ese tipo de intereses políticos, vaya, que es a nivel internacional. Que hablando de nivel internacional, Carlos. Bueno, de hecho, a mí lo que me ha llamado mucho más la atención es la zona del silencio. En México tenemos ese lugar, la zona del silencio. Platícanos, Carlos, de la zona del silencio. Fíjate que la zona de silencio, que se encuentra ubicada en diferentes estados de la República, que es Chihuahua, Coahuila, Durango, en ese tramo, porque hay varios espacios, no puedo definirte, este es de manera particular la zona del silencio. Se habla de que este lugar tiene la peculiaridad de que los sonidos se pierden, que las ondas hertzianas, que son las emisiones de radio, se pierden totalmente, y esto debido a la ubicación del territorio mexicano, y que por ahí se han presentado fenómenos en algunas plantas. Por ejemplo, ahí creo que es el único lugar donde nacen los nopales color violeta. Violeta, color sí. Violeta.
¿No serán los peyotes o alguna cosa así? No son peyotes, son nopales. Nopales. Tengo entendido que también ahí incluso la fauna ha sufrido cambios en su genética para sobrevivir en el lugar. Por ejemplo, ahí hay unas tortugas que crecen con el caparazón con una estructura diferente, me parece. Sí, de hecho, las figuritas que se tienen, generalmente las tortugas tienen como una especie de pentágonos o cosas así, ahí como que están invertidos, son diferentes. Y sí se ha alterado mucho lo que es la flora y la fauna de la zona debido a esa situación del movimiento de las energías de ahí. Se ha mencionado también que, por ejemplo, en la zona del silencio, que la NASA estaba muy interesada en ese espacio, debido a que ellos hicieron estudios y todo ello, y que si ellos lanzaban un cohete de ahí en lugar de lanzarlo de Cabo Cañaveral, se ahorrarían demasiado combustible porque se abre como una puerta que les permite desplazar el cohete mucho más rápido y con menos combustible. Vaya, es decir, es un lugar bastante enigmático, justamente un enigma del más allá, porque esto está trabajando aquí la energía magnética, radioestática. ¿Qué energía es la que estaría trabajando aquí, Carlos? Pues mira, estamos hablando que ahí encontraríamos un grupo de energías, pero principalmente las que controlan a la Tierra, ¿no? Lo que son el magnetismo y toda esa cuestión energética que rodea al planeta. Energías naturales. Sí. Digamos, ahí, por ejemplo, ¿no podríamos encontrar entes, espíritus? No creo. No, ahí definitivamente estamos hablando de, casi podríamos mencionarlo como cuestiones de física. Ah, ok. Es más como un portal magnético, alguna cuestión, pero sí meramente físico. Sí, algo que se puede comprobar con ciencia, ¿no? Que, por ejemplo, te digo, la NASA viene a hacer un estudio, dice, bueno, debido a la ubicación y todo ello, aquí nos sale mucho más económico enviar un cohete al espacio que mandarlo de Cabo Cañaveral. Entonces, pues hicieron estudios científicos y vieron la alteración de la flora y la fauna, como tú lo acabas de mencionar, y eso le llamó mucho más la atención todavía. Carlos, estoy pensando ahorita en este momento sobre este lugar enigmático, la zona del silencio. Si es un lugar que tenga tanto magnetismo y cuestiones así, ¿por qué no construir mejor ahí la Teotihuacán? ¿Por qué no haber construido ahí pirámides? ¿O por qué no hay vestigios de ese tipo de civilizaciones ahí? Bueno, de hecho dice que se han encontrado cuestiones de fósiles y todo eso, pero de indígenas y de pirámides no. Incluso se han dicho que se han robado cuestiones rupestres de ahí, que por eso ya cerraron esa parte. Ah, ok. Pero de lo de Teotihuacán y todo ello, pues no lo creo tan factible, porque digamos que según la historia narra, pues los indígenas estaban buscando la señal de la serpiente que es devorada por un águila, y todo apuntaba hacia el centro de la República. No, y meramente también tendría que haber el lugar para llegar, ¿no? Ahí es desértico completamente y acá abajo llegaron a un lago. Y ellos estaban buscando la manera de producir sus propios alimentos y todo eso. Entonces imagínate, por sentido común, tú no te vas a ir a una zona desértica donde vas a batallar muchísimo, que tenemos nuestras excepciones, por ejemplo, en Egipto. Uh-huh. Pero ya esa es otra historia. Perfecto. Hablando de otros lugares enigmáticos, Carlos, otro más que quieras mencionar. Pues mira, el que también me ha llamado mucho la atención y que se habló muchísimo de él, incluso hay películas que hablan de lo que es el Triángulo de las Bermudas, y de ahí se cuentan muchísimas historias, que son puertas dimensionales, que la Atlántida se encuentra abajo del Triángulo de las Bermudas. Ya ves que el Triángulo de las Bermudas pues se ve en línea figurada entre Miami, Puerto Rico y Cuba, uh-huh. Y casi toda la zona del triángulo es mar. Sí. Pero se ha comprobado que ahí han desaparecido flotillas completas de barcos, aviones, y que con el paso del tiempo se han encontrado, por ejemplo, buques en el fondo del mar con otra época, con otro tiempo, pero conservados como si se hubieran hundido ayer. Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa solamente, porque tengo por aquí una pregunta de una persona. Ellos dicen que si, por ejemplo, a través de las cartas de alguna lectura, alguna situación así, sería posible darse cuenta de qué es lo que hay ahí, investigar sobre lo que pudiera haber ahí. Mira, podríamos trabajar cuestiones de cartas como tú lo mencionas, o incluso, por ejemplo, algo que a mí me gustaría muchísimo y ya lo he hecho con otros lugares, es hacer un desdoblamiento, ir a ese lugar y investigar realmente qué fue lo que pasó. Suena interesante. Regresarnos en el tiempo, desde los primeros fenómenos, ¿no?, que se presentaron ahí, para ver si efectivamente es una cuestión de ovnis, porque se mencionó mucho de ovnis, o si es algo
como tipo zona del silencio, que por la formación de la triangulación que hay ahí se abre un portal de manera natural. Wow. Y ese portal, por supuesto, es el que la NASA sabe y que quieren aprovechar, como lo mencionas. Sí, en el caso de la zona del silencio, sí. ¿Qué lugares has visitado así astralmente, lugares enigmáticos que hayas visitado? Pues mira, hace poquito tuvimos por ahí un ejercicio en grupo, porque generalmente no lo hago solo, no soy tan valiente, pero estuvimos en Stonehenge, en Inglaterra, en Irlanda, por ahí. Sí. Y ahí la verdad, lo que encontramos, que ahí se realizaban ceremonias de gente con mucho poder mágico. Wow. ¿Estuviste físicamente y te desdoblaste ahí? En astral. Ah, en astral te desdoblaste, perfecto. Wow. Hicimos un ejercicio, fuimos un grupo como de unas 15 personas las que lo hicimos. Creo que no todos pudimos obtenerlo, porque de hecho los únicos que nos encontramos ahí fuimos 3 personas. ¿Cómo se encontraron? O sea, llegaron y llegaste tú, digamos, te desdoblaste y te viste ahí y viste a las otras personas del grupo. Sí, así fue. Wow. Nada más a 2 y obviamente a mí, por supuesto. Pero había más gente, mucha más gente, y obviamente todos tenían estas capacidades mágicas. Todos o eran hechiceros o eran magos, pero eran en cuestiones de cosas buenas. Muy bueno para todos nosotros los que nos dedicamos al movimiento de energía, para sanar a la gente. ¿Aún es funcional entonces? Todavía está operando. De hecho, las pirámides también lo son, pero de manera muy particular. Por ejemplo, ya ves que lo que es en Teotihuacán, cada 21 de marzo se hacen rituales. Entonces ya ahí la energía de la pirámide está bastante contaminada, porque no todos van exclusivamente a hacer cuestiones para el bien. Te comentaba que en el caso de las pirámides de Teotihuacán, pues van todos los 21 de marzo a hacer rituales que dicen que es para liberarse, para cargarse de energía, pero ya está muy viciada, hay cosas ya muy negativas ahí. Entonces ahí sí hay que tener cuidado. Y en Stonehenge, acá por Irlanda, es muy diferente, porque los procesos y los rituales que se hacen, son poco la gente que llega ahí. Pero imagínate lo interesante que debe de ser ya hacerlo físicamente con un grupo de gente con una visión muy buena y muy clara de lo que quieren hacer para ayudarse ellos mismos y para ayudar al planeta, que ahorita está muy de moda el andar haciendo meditaciones, en cuestiones de mandar energía al planeta, de sanar al planeta. Realmente necesita el planeta de nosotros para sanar también. Sí, definitivamente. Somos parte Al sanar al planeta nos sanamos todos. O sea, cuando tú sanas a alguien, estás sanando a muchos. Hablando de sanación, Carlos, ¿quieres hacer la invitación para las personas que nos escuchan en este momento y las videoconsultas justamente con Carlos Guzmán que pueden ver a través de Facebook? Sí, claro que sí. Mira, invito a toda esta gente que tenga interés en una videoconsulta. En este caso las videoconsultas las hacemos por medio del tarot, pero no es la lectura típica, ¿no?, de salud, dinero y amor, que generalmente es lo que le preguntamos a las personas que nos leen cartas. En mi caso muy particular, yo hago una apertura general y lo que me va arrojando las cartas es la información que le estoy proporcionando a la persona. Todo esto con la finalidad de prevenir e incluso de sanar algunas situaciones que están muy marcadas ahí, porque de repente ahí hay cuestiones emocionales o problemas que trae la gente, incluso del pasado, y ya le sugerimos alguna técnica de sanación porque manejamos varias. A distancia se puede trabajar también, ¿verdad, Carlos? Sí, también podemos trabajar a distancia, claro que sí. Perfecto. Bueno, pues ya lo escucharon, amigos. Este es Carlos Guzmán haciendo la invitación para que se inscriban también a la página de Enigmas del Más Allá, al grupo, y por supuesto también ingresen a nuestra biblioteca de enigmas, donde les estamos compartiendo libros y escritos, documentos en PDF, justamente enriqueciendo el tema, Carlos, que también se postea en las páginas de Enigmas. Sí, claro que sí. De hecho, en la página de Enigmas van a encontrar toda la temática que vamos a ir desarrollando. Para ampliarla un poquito usamos este medio que es el radio, y pues realmente también los apoyamos con los libros PDF para que tengan más documentación. Carlos, por aquí tengo en la lista otro lugar, la Isla de Pascua. La Isla de Pascua es famosa porque ahí están los vigilantes, esas estatuas grandes que están clavadas en la tierra y que están... Yo tengo dudas de qué es lo que tú percibes ahí, Carlos, que haya sido. Pues mira, curiosamente ahí se dice que los nativos, los que realmente estaban poblando esa isla, desaparecieron de la nada. Entonces mi percepción muy particular es de que esas cabezas, porque son muchas y están esparcidas curiosamente como si estuvieran viendo hacia un punto en particular.
como que es una señal para ellos, para regresar. En un momento yo pienso que ellos van a regresar, tal vez a recoger parte de su descendencia o cosas que tienen ahí, o a repoblar esa parte, porque las cabezas están fuera de lo que tradicionalmente puedes encontrar en una isla. No hay explicación, pero lo que sí se ve muy, muy claro es que están observando hacia un punto determinado, como en espera de... Eso es bastante impresionante, Carlos. Y se ve justamente el trabajo ahí. Hay bastante material en internet que podemos revisar sobre la isla de Pascua, ahí donde están las cabezas de los gigantes de Pascua, de la isla de Pascua. Y sí es impresionante el trabajo. Son unos obeliscos prácticamente. Y eso es comparable con Egipto, que sería nuestro siguiente lugar enigmático. En Egipto, donde justamente también hay unas estructuras inmensas, unos bloques de 40 toneladas, que la gente nos explica cómo le hicieron para mover 40 toneladas de bloque en una sola pieza, y todo para ir armando una pista todavía más grande. Entonces es bastante impresionante el trabajo que se hizo ahí. Sí, fíjate que eso es de llamar mucho la atención, porque de alguna manera son como situaciones que para ellos sirven de ¿cómo te dijera? Como de una ancla para regresar. Yo lo veo como es algo que nunca se va a acabar con los siglos, y es como una señal para que yo regrese. En el caso de las civilizaciones de Egipto, que curiosamente se habla mucho de la interrelación entre Egipto, Teotihuacán y Machu Picchu, que son pirámides al final de cuentas, con diferente estructura, pero pirámides al fin, pero que tienen una finalidad, que se presume y se habla mucho de que son como señales. En el caso de las pirámides muy particular, habla de la llegada de los extraterrestres. Exacto, la llegada de los extraterrestres. Fíjate que si no tomáramos en cuenta la línea del Ecuador existente actualmente, y trazáramos una línea sobre donde se encuentran las pirámides, donde se encuentra Machu Picchu, las pirámides de Egipto, las que han salido en China, Bosnia, al parecer, y esto lo comento porque lo vi en internet, no lo saqué yo directamente, ahí aparece una línea como si fuera otro Ecuador, como si hubiera el eje de la Tierra estado acomodado de otra manera, y como si se hubiera inclinado y hubiera habido necesidad de abandonar esas zonas en especial, porque obviamente si cambia el eje cambian los climas dentro del planeta, cambia incluso, yo me imagino, las corrientes marinas, las mareas. Sí, de hecho cambia todo, hasta la percepción del ser humano. Realmente ahorita lo estamos viviendo, estamos teniendo un movimiento muy fuerte en los ejes, y hay mucha gente con otro estado de conciencia. Ve ahorita la gente está buscando mucho las cuestiones de sanaciones alternativas, de prepararse, de cuidar su cuerpo, de buscar conexiones divinas, un estado de conciencia totalmente diferente que se da en base a los movimientos. Es bastante interesante eso, porque es donde se da uno cuenta que cómo la fuerza de la Tierra, el magnetismo, lo que uno dice, esto a mí no me puede afectar, o de qué manera me puede afectar, nos afecta. Ya lo mencionamos, por ejemplo, en la zona del silencio, cómo el magnetismo del lugar hizo que el cuerpo del animal cambiara. A nosotros también, cuando la Tierra llega a hacer sus movimientos, porque es un ser vivo, a final de cuentas es una célula que pertenece a un ser vivo más grande. Entonces, si esta célula cambia, nosotros obligadamente tenemos que cambiar también. Fíjate que ahí comparto mucho esa opinión que acabas de dar, de que todos estamos ligados de alguna manera o de otra, y que mientras estemos sanando a unos, vamos sanando en cadena. Entonces tú mencionas al planeta Tierra como una célula, y pues realmente es un ser viviente, que desafortunadamente por todas las cuestiones en que lo hemos saqueado, en sus recursos naturales y todo eso, ahorita nos está pasando una factura de cómo se ha movido muchísimo el clima, por ejemplo, que ya es muy evidente. Ya los fríos están fuera de tiempo, las lluvias empiezan fuera de tiempo, el calor en lugares que ya no eran calurosos, y dices tú, bueno, ¿y eso a qué se debe? Pues es que hemos afectado a la célula principal, que es a la Tierra, ¿no? Sí. Y de alguna manera nos está reclamando, nos está diciendo aguas. Es bastante complejo la manera en que está todo interrelacionado entre sí, todo entrelazado, pero lo primero que tenemos que hacer es cambiar, porque si nosotros, que somos tan chiquitos, podemos cambiar el planeta, y sea para bien o para mal, para nuestra propia autodestrucción, también desde adentro debe haber una celulita. Puede ser que sea solamente una celulita la que nos dé la iniciativa para manejar todo nuestro cuerpo, pero si a esa celulita se le ocurre cambiar y tener buenas actitudes, y que se transfirieran, digamos, en ideas para nosotros, buenas actitudes, trabajar, ser menos enojón, etcétera,
probablemente nuestro cuerpo cambiaría, tendríamos menos tendencia a los cánceres, a las migrañas, igual de esa misma forma la Tierra. Tal vez si estas pequeñas celulitas que somos nosotros empezamos a cambiar, la Tierra tendría menos migrañas. Pues por llamarlo de alguna forma yo creo que sí, pero es una labor muy ardua y muy pesada y no podemos hacerlo uno solo, debe de haber muchísima gente. Y como lo acabamos de mencionar, o sea, yo pienso que esos lugares enigmáticos pues están abiertos a señalarle a otra cultura o otras civilizaciones, llámeles extraterrestres o intraterrestres, a venir para ayudarnos a cambiar ese estado mental que tenemos. Lugares enigmáticos, Carlos. Hay un lugar que se llama, he conocido bajo el nombre de Agartha. Es una ciudad que se presume que está dentro de la Tierra. ¿Qué tan cierto o cuál sería tu opinión respecto a eso? A que haya ciudades y que haya otros lugares, pero dentro de la Tierra, que sería otro lugar enigmático, el centro de la Tierra. Pues mira, definitivamente nos hemos preocupado mucho por ver el exterior y afuera del planeta y muy poco por ver adentro. Entonces sí cabe mucho la posibilidad de que haya intraterrestres, o sea, que haya civilizaciones adentro de la Tierra, incluso abajo del mar. De hecho, se han encontrado vestigios. Vamos a hablar de la Atlántida, que en su momento se dice que se encuentra abajo todavía en el mar. Y del lugar que tú mencionas, que está dentro del mismo plano terrenal, también pudiera ser, porque por ahí creo que hay una cultura aquí en México que se ve allá por la península, pues eran los maya, sí, que se desaparecieron completamente. Ellos no contaban, ¿cierto? No contaban con naves espaciales y cosas así. Se dice, ¿verdad?, que están adentro de la Tierra, que ellos ya habían preparado algún lugar para evitar todas esas cuestiones de abusos que sufrieron ellos. Sí, incluso así como lo mencionabas, que en Machu Picchu y en la isla de Pascua, que también que desaparecieron las personas, bueno, y no son las únicas civilizaciones, ¿no? Y sí, justamente, según lo que hemos visto y encontrado en algunas investigaciones en internet, sí, muchas de esas civilizaciones se presume que se han ido hacia adentro, al centro de la Tierra. Sí, fíjate, pues por ahí corre el rumor, ¿no?, de que presumiblemente aquí todavía en este tiempo la gente más poderosa, ¿no?, está como fabricando su propia ciudad intraterrestre. Sí, por ahí se ha oído mucho y yo no creo que sea como una... No está muy alejado de la realidad, ¿no? Digo, es que imaginemos, si fuéramos dueños de 3 empresas petroleras y ganas los trillones de dólares al día, pues ¿en qué vas a invertir el dinero? Dices, pues voy a, no sé, a lo mejor se me ocurre financiar mi propia empresa espacial y hacer mi propia nave espacial, y por qué no irme a Marte a dar una vuelta a ver qué tal, financiar mis propios programas espaciales o excavaciones dentro de la Tierra, hacer mis ciudades, no sé. Hay muchas cosas que se pueden hacer con el dinero. Con el dinero. Y eso fue lo que dio pie también a que grandes civilizaciones construyeran grandes edificaciones que terminaron convirtiéndose en lugares enigmáticos, como el famoso tercer templo de Salomón en Jerusalén, que también debido a tantas guerras, tantas cuestiones, que ahí incluso estuvo el Maestro Jesús, tantas cuestiones que han sucedido ahí, podríamos llamarle que es un lugar enigmático. Bueno, de hecho, para mi gusto muy personal, lo que es toda la zona del área religiosa de la Tierra Santa, que le llaman, es un lugar muy enigmático, porque se habla de muchísimas cosas, incluso, por ejemplo, que tú hablas del templo de Salomón, de la presencia de Mahoma en su momento ahí, todo ello, es muy enigmático, que no nos han mostrado todo realmente, pues tienen sus razones, ¿no? Es como invadir su cultura, su mundo. Pero yo de manera muy particular pienso que es uno de los lugares mucho más enigmáticos, porque hablamos desde Salomón, desde el caminar de Jesús, de Mahoma y de todos los profetas que se han hablado a nivel mundo. Fíjate que mencionabas, por ejemplo, esta situación me remonté en un momento a lo de la situación de los intraterrestres, y del por qué, por ejemplo, ellos no se presentan, por qué no es tan fácil dar con ellos. Es justamente por eso, como lo mencionas, de que se invade una cultura ajena, ¿no? Las grandes culturas empezaron por pequeñas familias que fueron creciendo a través de los siglos y se hacen toda una sola cultura. Y en este caso, por ejemplo, en Israel, en Jerusalén, todos esos lugares, imaginemos que también está sucediendo lo mismo, que al final de cuentas, pues la Tierra es un lugar tan grande que como sucede en Estados Unidos, que hay gente que tiene casas muy grandes y que luego no se dan cuenta y tienen ahí
inquilinos viviendo de años que ni siquiera se habían dado cuenta que a esa gente se les había pegado ahí. Así igual en la tierra, ¿no? Dentro de los lugares sagrados, los lugares recónditos, aquí también debe de haber otras civilizaciones, otros seres. Sí, definitivamente. Imagínate que el planeta es demasiado grande. Y tan solo, pues, por meternos un poquito, aunque no se habla mucho de este lugar, metámonos a África. África, uno de los continentes más grandes del planeta. Y de ahí no se ¿Cuántas cosas no hay ahí cubiertas obviamente por la zona selvática y todo ello? Pero vamos a decirlo así, son civilizaciones que incluso todavía están limpias, están natas. Vete acá a Brasil, a las Amazonas, y todavía encuentras tribus con unas culturas muy limpias, muy de ellos, que no han sido contaminadas por la civilización. El hombre blanco, dicen por ahí, por ¿no? la civilización. Por la civilización. Otro lugar enigmático, Carlos, que tú conozcas, que te haya llamado a ti la atención y del que nos puedas hablar esta noche. Pues mira, he tenido la oportunidad, te digo, de conocer las 7 luminarias. Hay una muy, muy peculiar que se llama, creo que el Rincón de Parangueo, por ahí, donde está uno de los cráteres que ahí de manera muy particular, ahora que tuve la oportunidad de conocerlo, me comentaban la historia de que ahí la energía es muy positiva, de hecho sí se siente otra atmósfera ahí, y tú ves el lugar y pareciera que es como una parte del espacio, ¿no? Como así como un cráter de la luna, así todo blanquizco, y hay mucha sal y mucho silicio, y que cada fracción de ese cráter tiene un nombre, que no me los pude aprender, ¿verdad? Y se los debo. Sí. Lo seccionaban ellos. Tienes un video, ¿verdad, Carlos, de una visita que hiciste ahí? Sí, tuvimos la oportunidad de hacer unas grabaciones y de ver la magnificencia, ¿no? Porque está impresionantemente bonito. Pinturas rupestres, me parece. Hay pinturas rupestres por ahí que no alcancé a subir porque están muy altas, pero la próxima vez sí lo haremos. Cuenta la leyenda que hay muchos avistamientos en esa zona debido a que los ovnis, en especial los que tienen los que son la típica esferita plateada, se alimentan de ese tipo de tierra. Incluso el barro negro de Oaxaca, ellos lo cotizan mucho, porque su tipo de energía viene más bien de la vida, no de la combustión, de la transmutación, vaya, de las materias, sino de la energía propiamente que radia la biología de la tierra. Y entonces, por ejemplo, si notan el silicio, que es muy común en esas zonas volcánicas, también es muy utilizado para los componentes electrónicos, las tablets, las computadoras, etcétera. Entonces sí lleva una coherencia con lo que la gente, los nativos de ahí narran en sus leyendas, de que han visto que el abuelo, que el tío, así también de esa misma manera conecta eso con que, bueno, pueda ser por sus componentes bioelectrónicos que puedan estar utilizando. Sí, de hecho lo que son todas las luminarias, se habla mucho de avistamientos, muchísimo. Incluso la alberca en Valle de Santiago también se habla, de ahí que se sacó la leyenda o la versión de que las verduras gigantes eran propiamente por una técnica de extraterrestres, acá como tú mencionas por el silicio y todo ello, todos los minerales, que en el caso de estos lugares que se encuentran en el estado de Guanajuato es un lugar muy rico en minerales, o sea, su tierra está llena de minerales y de hecho pues creo que aquí en Guanajuato es donde estaban las primeras minas de oro y de plata. Y bueno, otro lugar enigmático que, hablando también de extraterrestres y de lugares enigmáticos, vámonos directamente al estado de Nevada, al área 51, Carlos. Tú has visto un montonal de videos, imagino desde tener un montonal de información, de testimonios, pláticas. Cuéntanos, ¿qué es lo que tú sabes del área 51? Pues mira, de hecho el área 51 es propiamente un lugar que los Estados Unidos designó para sus experimentos. Se habla que curiosamente por esa zona había muchísimos avistamientos y que por ahí pues cayó uno de los primeros platillos de los que se pudieron estudiar y se hace la edificación del área exclusivamente para proteger y que la gente no viera ese ovni de manera particular, y de ahí en adelante se quedó con ese misterio, ¿no? De que cualquier platillo volador o ovni, como le llamaban en aquella época, iban y la depositaban ahí al área 51. ¿Qué tan cierto hay de que ahí están trabajando seres extraterrestres, Carlos? ¿Tú podrías, tal vez en algún viaje astral, llegar a introducirte incluso al área 51? ¿O crees que sería peligroso? Porque se ha sabido que también ellos tienen ahí su área, su departamento de psíquicos, que vaya, ellos si lo están tomando en serio es que es real.
Y bueno, pues yo te tengo aquí enfrente y todo el tiempo que hemos trabajado juntos y que lo he visto es real. Entonces, pues ellos tienen ahí su departamento de psíquicos. ¿Crees que sea peligroso si tú quisieras entrar al Área 51? Sí, sí pudiéramos correr ese riesgo, porque acuérdate que también los extraterrestres pues tienen otro tipo de habilidades, que tienen la telequinesis, la telepatía, todo eso lo dominan como la cosa más sencilla del mundo, que nosotros sí la tenemos también, algunos sí las tenemos desarrolladas, otros no, pero ellos de manera muy particular nos percibirían inmediatamente. Yo soy de la idea que en esa área todavía siguen haciendo estudios de que sí, efectivamente, ¿por qué no decirlo?, de que tengan allí algunos extraterrestres colaborando con ellos, que yéndonos un poquito más allá, pues ya se habla incluso de gente que anda en la vida cotidiana y son de ese tipo de descendencia, son híbridos. Que ya están mezclados, ¿verdad?, con gente extraterrestre o que ya son mutados genéticamente. Sí, se habló mucho de un caso que se dio allí por Yucatán y lo escribió este señor JJ Benítez. Él escribe sobre una mujer que tenía descendencia reptiliana y vivió en Yucatán. Y ella no lo sabía hasta que empezó a descubrirse por un accidente que ella vivió, un accidente automovilístico, y ahí fue donde empezaron a darse cuenta que su estructura y su sistema de piel no era igual a la del ser humano. Hablando de reptilianos y de lugares enigmáticos, Carlos, regresamos otra vez a Giza, allí en las pirámides de Egipto, porque fíjate que resulta que estaban construyendo una línea de metro en la ciudad de Giza. Tenían que hacer unas excavaciones por abajo de la ciudad y por esa zona de las pirámides. Y resulta que tuvieron que cancelar todo porque abrieron un túnel y ahí entró y encontraron una cavidad donde había una ciudad, pero que había gente caminando con colas de lagarto. Y que pues terminaron por cerrar el lugar y se fueron, que cambiaron, nada más le dieron vuelta para lo del metro, pero que el lugar sigue estando ahí, que no quisieron ya buscar eso. ¿Qué tan cierto es eso, Carlos? Sí, fíjate que escuché ese artículo y yo pienso que claro que tiene que ser verdad. Te vuelvo a repetir, seríamos muy egoístas de pensar que somos los únicos seres vivos, sobre todo el universo, ¿no? Que el universo es inmenso y realmente digamos que esos seres reptilianos pues tendrían que protegerse. Y estamos hablando de Egipto todavía. Y eso todavía tiene cabida con más leyendas y con las imágenes y los jeroglíficos que tienen allí en Giza. Exactamente, a eso es lo que iba yo. Ya ves que eso habla incluso de un dios que tiene toda la postura de un lagarto y todo ello. Y lo peor de todo, el tamaño del que los ponen. O sea que si esas cosas existen así chiquitas, quién sabe si las gigantes existan. Y si existen, entonces aguas, porque no somos entonces el final de la cadena alimenticia, así como lo estoy viendo, ni tanto físicamente ni espiritualmente. No. Porque espiritualmente, ya lo hemos mencionado en programas anteriores, hay fantasmas, incubos, súcubos, larvas, un montón de seres de bajo astral que también se dedican a chuparle a uno la energía. Pues sí, realmente estamos hablando de muchas civilizaciones, de muchas cuestiones que están existiendo y que a lo mejor ahorita ya hemos topado con ellos. Por ejemplo, el caso de lo que sucedió en Giza, como tú me mencionas, en el caso de acá de por Yucatán, que también se habla de que ellos hay un acceso, por allí hay gente, y creo que en un tiempo se contaba la historia, ¿no?, de unos niños o de una niña de manera particular que había salido de esa civilización y que tenía características muy diferentes, muy marcadas. Ahí lo que llama mucho la atención es en Yucatán justamente el hecho de los aluches, las leyendas de los aluches. Los aluches se dice que son como unos duendes que tienen la apariencia de aquellos mayas antiguos, pero en pequeño, más chiquito, y que tienen la habilidad de aparecer o desaparecer, de mimetizarse incluso en el ambiente para que no los pueda ver uno, y tienen ciertas habilidades mentales. Son seres interdimensionales, por así llamarles. Y resulta de que estos seres, ahí en Yucatán, que también es un lugar enigmático y místico, más no poder, hay mucho misticismo ahí. Todavía es lo que falta por descubrir en ese lugar. Se dice que ahí hay una leyenda de que estaban construyendo en Yucatán, cerca de Cancún, el aeropuerto internacional, un puente que conectaba unas pistas para pasar sobre una autopista. Entonces resulta que cuando ya tenían que poner las vigas para terminar la estructura, estas vigas al día siguiente amanecían tiradas, y según como lo cuentan, pues los ingenieros no se explicaban si ellos mismos las ponían con barricadas para que no se cayeran, y al día siguiente amanecían tiradas, hasta que alguien les dijo
que lo que sucede es que tenían que hacerle una ceremonia a los aluches para que esto se acabara. Y vaya, eso de las ceremonias de los aluches se presta para las ceremonias que también se hacen, ¿no?, a seres que son supremos. Sí, fíjate, y pues también por acá hablando de los gigantes de Tula o de los atlantes, ¿sí has escuchado tú de ellos? De los atlantes de Tula, sí. Sí, imagina también esas edificaciones de piedra enorme, comparándolo con la isla de Pascua, dices tú, bueno, ¿por qué hicieron esos personajes tan gigantes y en piedra? ¿Qué es lo que nos están tratando de decir? Sí, porque si es, digamos, la estatua del Papa, si la haces gigante, pues tal vez en 1000 años que se acabe esta civilización y que venga otra civilización, no van a pensar que había hombres de ese tamaño, ¿verdad? Puede ser que haya sido una situación así porque que le hayan hecho esas estructuras tan grandes y que nos estemos malinterpretando, que sea nada más eso por tratar de magnificar lo que para ellos significaba ese personaje, pero no que realmente tuviera ese tamaño. Sí, pues de hecho ya ves que por ejemplo las pirámides de Egipto se dice que se hacían una según para cada faraón, que era entre más grande y más perfecta, pues era la magnificencia que tuvo aquel faraón. Y la expresión matemática, Carlos, que hay para toda la simetría, la perfección pesos, que tienen volúmenes. Ahí, que dices tú, bueno, ¿y de dónde sacaron tal perfección? Para tallar todo eso. Vamos a averiguarlo astralmente, por favor, tráiganme ahorita, tráiganme una ouija para preguntar. Para comprender todas esas cuestiones, pero yo vuelvo a lo mismo que te mencionaba, o sea, están ahí como unas cosas que tienen que señalar algo, como que están diciendo algo por ahí. Y hablemos también, por ejemplo, de las cabezas olmecas. Las cabezas olmecas, ¿cierto? Que también son unas cabezonas de 5 o 6 toneladas, son cosas bastante elaboradas, muy detalladas, y que dices, bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo tallas tanta cosa? ¿Qué significa para empezar? Y fíjate que también eso de que cómo las hicieron, también la pregunta del por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de tenerlas? Porque si te fijas están distribuidas también en varios lugares. Y luego para acabarlo tienen rasgos que no son de mexicanos, o sea, de las primeras razas mesoamericanas que hay aquí, sino que son rasgos africanos de una persona con la nariz muy ancha, los labios muy gruesos, y eso en los mexicanos no lo teníamos, era diferente, eran las narices más aguiluchas y la frente muy pronunciada, el cráneo muy estirado, los labios delgados, o sea, no era una fisionomía distinta, totalmente diferente, como si vinieran de otra civilización, de otra cultura. Siempre ha sido y siempre será el eterno andar del ser humano sobre de la tierra, y siempre va a encontrar información que va a querer perpetuar tanto en su descendencia como expresarla de alguna manera, como desde que el hombre se mete a una cueva y se pone a pintar ahí algo rupestre, hasta que en ese momento subes tus fotos al Facebook. De alguna manera quieres perpetuarte, quieres dejar alguna señal o algún pensamiento, algo que tú sabes. Entonces yo pienso que de una manera matemática o a través de enigmas, de lugares enigmáticos, se ha querido expresar una cierta información. Por eso no es coincidencia que haya pirámides que tengan 3 aberturas, que tengan medidas de 3 en 3, que no es coincidencia que todos hayan venerado dioses, aunque distintos en esencia, regían las mismas circunstancias a las que veneraban. Entonces tal vez es por eso que las lápidas incluso existen, Carlos, que también los panteones son lugares enigmáticos, y creo que son los primeritos que debe haber como lugares enigmáticos. Pues sí, realmente nosotros siempre queremos dejar un antecedente, ¿no? Y nos basamos en dejar cuestiones enigmáticas que le digan a las culturas siguientes, pues averigua sobre esto, investiga sobre aquello, ¿no? Hablamos de Egipto, hablamos de Teotihuacán, hablamos de Machu Picchu, hablamos de las 7 luminarias aquí en Guanajuato, de la zona del silencio, del área 51 y de un sinfín de lugares que dices tú, bueno, hay tanta información y quisiéramos saberlo todo, pero es muy complicado y es algo de mucha tarea, pero lo más importante es saber que hubo otras culturas que dejaron antecedentes muy marcados. Y justamente puede ser eso, que sea la información que hayan tratado de perpetuar de alguna manera, como los jeroglíficos en las pirámides de Egipto, justamente, que también tienen su codificación, tienen alguna información que, bueno, no sabemos interpretar muchas veces, habrá quien sí la sepa interpretar. De hecho, Carlos, ¿habría posibilidad de hacer si tú te metieras, digamos, algún desdoblamiento astral o
O no sé, ¿tienes algo en tu ser la aplicación para traducción de lenguas antiguas? Sí, de hecho hay una cualidad particular que yo tengo, y esa a lo mejor la vamos a hablar más adelante, en la cual puedo hablar en otra lengua e incluso empezarla a interpretar. En uno de los videos me parece que apareces hablando en una de las lenguas que puedes hablar. ¿Qué lengua es esa, Carlos? Al parecer dicho por la gente, porque yo respeto mucho la opinión de la gente, es arameo. Arameo. ¿Cómo sabes si es arameo? Propiamente porque en el proceso de sanación, porque casi siempre hablo en esa lengua cuando estoy haciendo alguna sanación muy fuerte, cuando tengo que traspasar y hablarle al espíritu. Ya no le hablo tanto a la materia, sino al espíritu. Al espíritu. ¿Lo haces a través de una terapia que se llama como, Carlos? ¿Es el Reiki? Puedo hacerlo a través de Reiki, y obviamente yo tengo una terapia personal que es donde se hace la conexión más fuerte con la lengua del arameo. En ocasiones arameo, hebreo, incluso latín. En latín. Sí, pero es dependiendo de las necesidades que se vayan presentando, porque te estoy hablando de que cuando hablo al espíritu, para sanar una parte del espíritu, de tu espíritu, es muy diferente cuando tengo que expulsar a un espíritu que está hostigándote. Ahí hablarías en latín. Ahí se hablaría otra lengua, que yo creo que sería más que nada el hebreo. Ah, ok. El hebreo. El hebreo. Sí. Ya el latín como que se utiliza mucho para bajos astrales, para expulsar. El hebreo se ha quedado como una lengua también bastante misteriosa porque tiene representación numérica tanto como en equivalencia textual, ¿cierto? Sí, de hecho el hebreo pues es el de la famosa cábala. Antes del hebreo y antes de los hebreos, ¿qué es lo que pudiera haber habido en un lugar tan enigmático como Jerusalén, Carlos? Bueno, se habla que antes de todo eso venían primero los babilónicos y los esenios, mucho antes de la aparición de Israel y todo ello. En aquellos tiempos imagino que también han de haber tenido sus construcciones que dedicaban a sus dioses y dependiendo de sus culturas y sus edificios de gobierno, como todo esto mismo, ¿cierto? Sí, definitivamente pues eran una cultura muy bien elaborada, muy bien estructurada. Entonces, tenían que tener sus edificios, sus divinidades, todo como lo tenemos actualmente. Otro lugar enigmático, Carlos, del que la gente está hablando es, digamos, el Vaticano. El Vaticano en sí se habla mucho, como unos dicen que es para bien, otros que es para mal, pero en el Vaticano vemos, por ejemplo, es lugar enigmático porque vemos incrustados en muchos lugares en su alrededor, en la Plaza de San Pedro, monumentos, estatuas, símbolos que no pertenecen meramente a la cultura cristiana o católica o de veneración a Cristo, vaya, al Cristo. Por ejemplo, vemos ahí el obelisco que está justo en el centro de la Plaza de San Pedro, que tiene sus jeroglíficos. Vemos también simbolismos esotéricos europeos, pero que no tienen tampoco que ver así realmente con la cultura cristiana, Carlos. Pues mira, el Vaticano de antemano tenemos ahí que se reúne muchísima información de todo tipo. Estamos hablando a nivel espiritual, a nivel religioso, pero también es un lugar donde tienen información de lo más ancestral que pudieras imaginarte. Tienen sus bibliotecas, tienen toda esa información de culturas muy atrás. Y todas esas posiciones que tú me hablas del obelisco y de símbolos que no son propiamente del Cristo, porque el Cristo no dejó símbolos. El Cristo dejó su palabra. Entonces ellos lo traen incluso de Salomón, vamos a decir, de Moisés, de Abraham, de cuando le revelaban que tenían que poner cierta simbología. ¿Cuál es la gracia de tener ese tipo de simbología, Carlos? Porque, por ejemplo, el obelisco lo podemos encontrar en Egipto, lo podemos encontrar ahí en la Plaza de San Pedro, lo podemos encontrar también en Washington, D.C. ¿Qué es la situación del obelisco? Pues mira, yo lo veo así de manera como centros energéticos, como la famosa punta
para mover las energías. Pero por ejemplo, en un lugar como Washington, ¿de qué te serviría poner en el centro de la plaza un obelisco? ¿Significa que la gente que va a vivir en Washington va a ser más poderosa? ¿O que va a cambiar el clima ahí? ¿O que la gente que pase y que toque el obelisco se le cambia el chakra? ¿Cómo es lo que sucede? Porque Yo es lo veo complicado para uno que no más sabe. que nada como para decirte, este es un lugar de poder, que es Washington, el lugar donde está el presidente de los Estados Unidos, de la nación más poderosa. Porque está un obelisco en el Vaticano. ¿Qué es el Vaticano? Es la sede religiosa más poderosa del mundo. Entonces es como una representación de aquí están los poderes. Como llegar y poner un estandarte. Exacto. Ok. Realmente entonces es más bien, no tiene tanto una función Una cuestión energética. esotérica. Es más bien mental, ¿verdad? Es como una Representativo. apreciación mental, como decir, mira, aquí está esto, este es el poder. Lo que te decía, por ejemplo, de Egipto, los faraones competían en quién tenía la mejor pirámide, era su opulencia, su poder. Ya ves que, por ejemplo, se hizo la figura esta de la cabeza con cuerpo de león y todo eso, era para un faraón, para que decir que todos los demás reconocieran que él era el más poderoso. Y psicológicamente involucrarse en la imagen del poderoso. Carlos, otro de los lugares enigmáticos que podemos encontrar son las casas embrujadas. ¿Qué hay de especial en las casas embrujadas que pueden mantener un espíritu dentro de ellas? ¿Por qué no se puede salir el espíritu y decir, ya me voy y se va, no sé, al parque o ya jamás regresa? Las casas embrujadas y las muy peculiares, no, mira, las casas embrujadas puede ser por diferentes situaciones que ese espíritu no se va. Puede ser por cuestiones de avaricia, de estar apegado a sus bienes materiales, o porque hizo una edificación muy hermosa y no quiere que nadie más la posea más que él, se esclaviza ahí mismo. Puede ser por una muerte traumática que se quedan ahí plasmados clamando venganza, o por la sencilla razón de que fueron conjurados a ese lugar para que se queden eternamente. Ahí cabría, por ejemplo, regresamos al Triángulo de las Bermudas, que digamos que no, vamos a suponer que en algún otro tiempo la Tierra, justo ahí en el Triángulo de las Bermudas, no había agua, estaba descubierto, que eran unos valles muy bonitos, y que de repente la Tierra giró y cambió su eje, y eso obligó que el mar cubriera toda esa zona. Se empezó a desplegar esa gente, unos llegaron a México y empezaron a colonizar, y por eso los atlantes de Tula y bla bla bla, porque son descendientes, también los de Egipto, etcétera. Supongamos que entonces ese lugar que sigue atrayendo y provocando ciertos cambios y fenómenos, ¿es un lugar embrujado? ¿Es un lugar enigmático que está embrujado? ¿Podría considerarse así embrujado? No podríamos hablar de un que está embrujado. Estamos hablando de que es un portal. Ok, es más físico que esotérico. Es más físico que esotérico. Al hablar de embrujados, lugares embrujados, estamos hablando de cuestiones de espíritus, de demonios, de entes, de bajos astrales, que se encuentran ahí para molestar y perturbar a la gente. Aquí el Triángulo de las Bermudas, hasta donde yo tengo conocimiento, es como un portal para pasar a otra dimensión, que no sabes de aquel lado a dónde vas a ir. Y que presumiblemente ahorita se dice que ya se descubrió el verdadero misterio y todo ello, que en la parte de abajo del Triángulo de las Bermudas está la civilización de los Atlantes, de la Atlántida, perdón, que todavía existe, pero en sí el triángulo es un portal dimensional. El triángulo en sí. Sí, no es cuestiones de brujería, de brujos no. Es una función bastante compleja la que debe de tener el triángulo para poder ser un portal y para poderlo manejar todo eso, y por supuesto me imagino que los egipcios tenían ya todo ese conocimiento. ¿De dónde les venía todo ese conocimiento? Pues se ha comprobado mucho de que los egipcios tenían un contacto muy directo con los extraterrestres. De hecho, que varios faraones en sí eran de descendencia totalmente extraterrestre. Por ahí hay una figura de una mujer que tiene el cráneo muy largo. Creo que es... ¿Cómo se llama? ¿Osiris? ¿Anubis? No, Anubis no. Cleopatra. Cleopatra tampoco. No. Pero bueno, se ha hablado mucho de esos cráneos alargados, que por eso usaban esos penachos enormes y todo eso, para proteger y no mostrar su pronunciación craneal, porque desvirtuaba de todos los seres humanos. Pero eran los que dominaban. Eran los inteligentes. Eran los faraones, eran la gente de la realeza, y
y realmente se han encontrado tumbas egipcias que tienen rasgos muy peculiares, que no compaginan con la raza que ellos dominaban. Que igual también pueden entrar a Google y le pueden ahí poner cráneos alienígenas y encuentran en Egipto inmediatamente. Sí, inmediatamente salen los desplegados. Es lo interesante. Vámonos a otro de los lugares enigmáticos donde ya estamos para cerrar, Carlos. Esto es la Antártida. Mencionamos rápidamente que la Antártida se supone que es un continente normal que quedó cubierto por una inundación y que después se quedó congelada el agua ahí. Y que ahorita, en la medida que se han ido derritiendo los polos, pues obviamente ya se va dejando ver cada vez más, Carlos. Y que también por ahí es una entrada hacia el centro de la Tierra, donde Agartha se encuentra la ciudad donde están los intraterrestres. ¿Tú qué opinas al respecto, Carlos? ¿Sí será que es una entrada la Antártida, o en sí la Antártida funge nada más como base militar para Estados Unidos y Alemania? No, yo considero que la Antártida propiamente que tiene muchas civilizaciones abajo de ella, porque estamos hablando de que ahí está completamente congelado todo, ¿no? Sí. Pero como tú lo mencionabas anteriormente, en un tiempo pasado eso no fue hielo puro. Entonces debió haber habido algunas civilizaciones y que están ahí abajo de todas esas capas de hielo, y que no nos hemos preocupado por estudiarlos y analizarlos, porque siempre nos vamos hacia el exterior, nunca al interior. Entonces sí puede ser una entrada para otras civilizaciones, no exclusivamente la que tú acabas de mencionar. Yo pienso que conforme vayan derritiéndose los polos también en la Antártida, van a dejar ver civilizaciones que siempre estuvieron ahí. El problema será que van a empezar a subir los niveles del agua, y entonces sí vamos a andar como en la película de Mundo Acuático, ¿verdad? De Kevin Costner, no sé si la recuerdas. Sí, de hecho, tiene que haber un movimiento a nivel. De hecho, los ejes ya se están moviendo, aunque sean milímetros, si quieres tú, o micromilímetros, pero ya están moviéndose. Carlos, ya para irnos despidiendo, alguna película que quieras recomendarles, algún libro que quieras recomendarle a la gente sobre este tema. Pues mira, en cuestiones de los extraterrestres del Área 51, hay una película que fue basada y producida por un periodista que descubrió toda la información, y creo que por ahí lo aniquilaron, que se llama Hangar 18. Hangar 18. Hangar 18. Y ahí estamos hablando de los extraterrestres. Ahí van a encontrar cosas muy interesantes, porque por ejemplo uno de los extraterrestres que salen en esa película tiene todas las características de las cabezas olmecas. Uh-huh. Y se ve un sinfín de simbologías, y habla de los lugares donde presumiblemente ellos van a regresar. Y uno de los lugares más escogidos es México, Egipto, Grecia. Que no hablamos de Grecia, pero por allí hay también muchas cosas muy interesantes. Wow. Bueno, pues ya lo escucharon, amigos. Estamos en su programa Enigmas del Más Allá. Nos vemos en el siguiente programa. Y bueno, recordarles también que se unan a nuestros grupos, el grupo de Enigmas del Más Allá. Den like a nuestra página y entren también a nuestra biblioteca de Enigmas del Más Allá. Todo esto en Facebook, para que estén al orden siempre con la información, Carlos, que nos estás sí, de hecho, compartiendo. Ojalá que pudieran entrar a las páginas, van a encontrar algunos temas también muy interesantes que se han manejado, y que la gente incluso ha interactuado y ha dado sus puntos de vista y sus experiencias, que pareciera que nada más nosotros la vivimos, sino hay muchísima gente que ha experimentado situaciones cuando ha ido a esos lugares enigmáticos. Sobre todo invitar a la gente para que nos manden sus testimonios, porque mucha gente dice no van a tomar como loco, pero no, como pueden ver, no son los únicos locos. Sabemos muchos, y entre haciendo bola ni se nota, ¿verdad? Pues no, más que nada ahorita hay una apertura de conciencia donde estamos abiertos a que todo es posible, y aparte ya hay muchos antecedentes palpables que puedes decir, mira, aquí dice esto y aparte lo respalda esto. Perfecto, pues nos estamos escuchando para la siguiente. Mi nombre es Sergio Ortega. Carlos Guzmán, nos estaremos escuchando. Buenas noches. Y hasta la próxima.